querido y un admirado especialista experto en energía, George Baker. Muchísimas gracias pues esta tarde por platicarnos y estar con nosotros para que podamos aprender, que seguramente lo vamos a hacer, muchísimo sobre toda tu experiencia y conocimiento. Déjenme comentarles que hoy el tema es, bueno, esta presentación se va a tratar básicamente de tres temas. El primero son los datos generales sobre el tema de compras internacionales de petróleos mexicanos en México, que ahora incluye el requisito de compras en la refinería de Deer Park. Sabemos que George ha estado trabajando en los últimos meses, desde previo a la compra de Deer Park, pues ha ahondado muchísimo en este tema, así que estoy segura que pues vamos a obtener una excelente información al respecto. El segundo punto son las especulaciones sobre el futuro papel de Caroline Adams, que es la esposa de uno de los hijos de bueno, José Ramón López Obrador, que le dice George que es la vecina incómoda en Houston con respecto a la contratación de Pemex. Dice que la señora Adams pues ha declarado públicamente que eligió a Houston para continuar con su carrera en este sector, el sector energético, y se pregunta George, dice, ¿en qué formas podría materializarse esa aspiración, empleos, contratista, como consultor? ¿Qué está haciendo, no? Y el tercer punto de lo que vamos a platicar hoy es, que nos va a platicar George Baker, es motivos de preocupación acerca de cómo cualquier actividad profesional de Caroline Adams relacionada con la refinería de Deer Park podría tener consecuencias negativas para la operación de la refinería, la comunidad empresarial, la economía local. En resumen, pues esto es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. George Baker es PhD, George Baker, él es consultor, editor y paladín del bilingüismo. Y muy cierto porque hace el año pasado que tuve la oportunidad de estar allá en Houston y que me honró con invitarme a su casa, tomé cerca de 2 horas, ¿verdad, George? O 3 de cómo era la pronunciación en inglés. Y bueno, George es en Houston, él vive en Houston. Desde 1996 ha trabajado como editor de un boletín de análisis y opinión sobre las instituciones públicas y los marcos comerciales en el sector energético mexicano. El boletín Mexico Energy Intelligence cuenta con más de 1000 reportes sobre los marcos jurídicos y el comportamiento de las instituciones. En distintos momentos ha sido suscriptor a su boletín. En distintos momentos han sido suscriptores de su boletín Petróleos Mexicanos, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, además de las universidades como Rice, Houston y la Universidad de Nuevo León. Y bueno, algunas empresas, organizaciones y la cúpula del sector privado. Dirige el bufete de asesoría comercial y de la gestión pública en el área de energía. Fue asesor de la Dirección General de Pemex durante el periodo de Raúl Muñoz Leos. Dio asesoría en la subdirección de nuevos modelos de ejecución de Pemex en exploración y producción, 2011-2012. Sobre el futuro de Pemex, él propone que el gobierno debe crear una segunda empresa petrolera estatal para las actividades en áreas fronterizas, como las aguas profundas, en la forma contemplada en la ley petrolera del 18 de junio de 1941, el artículo 10, versión 3, bueno, inciso 3. Su plataforma interactúa con el público por medio de su portal, que es www.energia.com. Y también George está en Twitter, tuiteando en @energia_com. Su formación académica fue en Ciencias Sociales e Historia, con un doctorado en Historia de la Universidad de Duke y una maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de California, Fullerton. En los 70 fue el primer profesor visitante de la Facultad de Letras de Filosofía de la UNAM con la beca Fulbright. A finales de los 80 fue el primer secretario ejecutivo de la agrupación académica ProfMex, con sede en la Universidad Estatal de Nuevo México, y fue de las personas afiliadas a la ProfMex, fue una de las personas afiliadas a ProfMex que fue invitada y asistió a la toma de posesión del 1 de diciembre del 2018. Es además un estudioso de las barreras que impiden el bilingüismo inglés-castellano, que seguramente ahorita yo ya pronuncié varias cosas mal en inglés, y ha presentado talleres en la CRE, la CNH y en otras instancias, tanto en México como en Estados Unidos. Él observa las expectativas de la lengua natal, interfiere con la habilidad de escuchar, dice que interfieren con la habilidad de escuchar otro idioma como adulto,
no se escucha con precisión la división de las sílabas angloparlantes. Y él insiste que el punto de partida para dominar otro idioma radica en una profundización de las idiosincrasias del idioma natal. Piensa que a veces que avances en el bilingüismo, piensa que avances en el bilingüismo porque incrementan la comprensión y la reducción de los malentendidos en la comunicación. Pero bueno, no quiero quitar más tiempo. Hoy vamos a platicar del tema, ya lo veo que se está riendo, yo creo que es por mi mala pronunciación. Pero bueno, pues un tema, sabemos que hace poco Petróleos Mexicanos acaba de adquirir Deer Park, que estaba estaba en asociación con Shell, y bueno, se ha hablado mucho de se dice que el porcentaje real de que Pemex puede ocupar en ventas es aproximadamente solamente un cuarto de lo que se produce en esta refinería, y el resto ya está hecho, ya tiene los contratos establecidos, y que es para la venta exclusiva justamente para el mismo Texas, ¿no? George, me acuerdo que platicamos en algunas ocasiones de que pues habían grupos empresariales, y además hubo legisladores norteamericanos que estaban en contra de esta venta, pero bueno, pues no voy a, hoy la tenemos, hoy se realizó, y dentro de 2 años posiblemente México va a empezar a operarla. Entonces yo voy a dejar a George para que él continúe y nos presente esto. Muchísimas gracias, George, por estar con nosotros. Muchas gracias, Abel. Sí, y también al clúster por animarme para esta presentación. Y espero que podamos discutir en el sentido castellano de batallar el tema. Quiero aclarar que mi pasión por este tema deriva en parte que soy vecino de la refinería. Está como 30 kilómetros al este, por donde estoy sentado yo. Entonces, no es tema teórico, hipotético, sin interés personal de la operación y contratación y bien manejo de la refinería. Es parte de la infraestructura de Houston. Entonces, por eso mi estado de ánimo por este tema. Entonces, empieza con motivo de la presentación, ¿no? Así es. Ok. Que nos acordemos de que cuando anunció el presidente en mayo del año pasado la compra de Deer Park, insistió él que para asegurar, o más bien para dar seguridad a los trabajadores, dijo que ustedes van a quedar con sus empleos. Luego agregó que habrá cambios en las filas de contratistas. Bien, ¿eso qué significa? Sé qué significa. A sabiendas del patrón de contratación de este gobierno, que es un patrón de 3 en 4 contratos del gobierno son de asignación directa o de licitación restringida. Entonces, solo ese comentario que van a haber con cambios de contratistas nos dice que tarde o temprano vamos a tener contratistas mexicanos nuevos en Deer Park. Está bien. Solo queremos saber en qué forma, por cuál camino vayan a llegar esos contratistas mexicanos en Deer Park. No se trata que sean buenos o malos ni nada. Se trata del camino de la contratación. Entonces yo etiqueto the big enchilada question, a la cual vamos a
vamos a dar un análisis en esta presentación. Vamos a la tercera lámina. ¿Ya estás? ¿Está, Abril? Sí, George, está el sombrero de 3 picos. Ok, correcto. Entonces hay 3 partes de esta presentación. La primera es que vamos a dar un vistazo de la estructura institucional de Pemex en Houston. O sea, cómo es que Pemex realiza compras internacionales en Houston. Luego vamos a revisar brevemente la cronología de la Casa Gris y cómo llegará o cómo llegó, bajo cuáles circunstancias la pareja real de Carolyn y José Ramón a Houston. Y la tercera parte va a ser conjeturas, especulaciones de, pues, qué nos viene. La siguiente. Entonces, en esta parte, yo tomo una lámina de Pemex de 2007. Es interesante porque más o menos queda igual con Petróleos Mexicanos y las subsidiarias. Y por un lado, PMI, que ahora es el propietario de Deer Park, y por el lado derecho es PPI. PPI es Pemex Procurement International, que es, ya vamos a ver de qué se trata esta institución. Página 5. Perdón la interrupción, nada más para asegurarnos de que están viendo la presentación de George. Si todos la están viendo, por favor, coméntelo en el chat. Gracias. La página 5 con Integrated Trade Systems. Ya está, George, ya está puesta. Ok. Integrated Trade Systems. Fue desde 1994 hasta 2000, por 20 años o 2014, no existía la marca Pemex en Houston. Repito, no existía en ningún índice, ni un directorio, ni una cámara de comercio. La palabra, la franquicia, la marca Pemex no existía. No existía por un motivo de que hubo una ocasión en 1991 en que alguien que a quien Pemex le debió millones de dólares, esta persona, Bill Flanagan, en una empresa Arriba Limited, consiguió el apoyo de las autoridades y llegando en Houston, el presidente Salinas, la policía tomó posesión de su avión. Furioso Salinas dijo que no vamos a pagar a este señor Flanagan ni un quinto, y así fue. Pero para evitar que algún activo de Pemex fuera objeto de una acción jurídica, un reclamo, una demanda, hizo desaparecer la marca Pemex. En su lugar llegó Integrated Trade Systems. Y vamos a ver la siguiente lámina. La siguiente lámina es anterior, es de esta época. Fíjense en la tercera renglón, dicen, nuestra estrategia es para evitar triangulación comercial. Lo que entiendo que es los terceros que vienen
como coyotes o como intermediarios para servicios y bienes en contratos con Pemex, ¿no? Que como señala el documento, agregan al costo, pero no al valor. Entonces, dice al final, eso es el motivo por el cual fue establecido Integrated Trade Systems en Houston. Ok, la página, la siguiente, en la página 7. Entonces, eso, tomo eso textualmente de ese documento de 2010. Entonces, dice, registrado, fundado en 94 en Delaware, con licencia a operar en Texas. El dueño es 100% Petróleos Mexicanos. Y luego en 98 hicieron ellos un sistema de adquisición para bienes y servicios para Pemex. Y ellos iban justamente a ser los intermediarios. Entonces, un componente contradictorio. Sin embargo, la idea era diseñar contratos, dicen aquí que es partnership agreements, pero era un formato en que una empresa podría registrarse con precios, con los antecedentes, toda la documentación registrada, en total que en un momento Pemex podría pedir un producto y ahora con esa solicitud solo ITS tenía que sacar el expediente, llenar el número de unidades que Pemex necesita y enviar el documento, porque los precios, los términos de entrega, etcétera, ya eran negociados. Entonces, una gran ventaja en ese sentido. Vamos al siguiente. ITS Mission en 2010. Para ayudar a nuestros clientes. Eso me llama la atención, nuestros clientes, ¿no? ¿Quiénes son sus clientes? Pues dice que es 100% de Pemex. Pero nos tenemos que preguntar si ahora el Pemex Deer Park, la refinería de Deer Park, va a ser uno de los clientes de ITS, que ahora no es ITS, pero en un segundo lo tocamos. Y luego, abajo, es vision, la visión. Ok. Para ser el canal principal mediante el cual Pemex realiza su abastecimiento internacional. Ahora, Pemex Deer Park es internacional. Entonces nos hace la pregunta, pues, ¿qué papel, si algún papel o no, ITS va a involucrarse en la adquisición de bienes y servicios para Deer Park? Al siguiente. En 2014 regresó a Houston la marca Pemex. Entonces, ITS, Integrated Trade Systems, ahora era Pemex Procurement International. Entonces, de verdad, los que habíamos pasado 20 años sin Pemex, era un shock ver la palabra Pemex así en público, no solo en público, pero así de una empresa de abastecimiento, Pemex Procurement International.
Y hay un portal en el internet de esta empresa. Recomiendo que vayan ustedes para ubicarse mejor de qué se trata, en qué sus propósitos. La siguiente es, ahora vamos a, pues terminando. Entonces, aquí es regresando, Abril, por favor, regresando a página 9. ¿Estás? Listo, George. Ok. Entonces, de terminar esta sección del reporte o de la presentación, lo que vemos es que Pemex tiene y ha tenido por 20 años y más una infraestructura institucional para la adquisición, la compra, el transporte de productos para petróleos mexicanos en México. Ahora la pregunta es, ok, ustedes también van a interesarse, involucrarse en el abastecimiento de la refinería de Pemex en Houston. Es una incógnita, no sabemos la respuesta si existe, tal vez es cosa que está pendiente, pero estamos con la situación de que el presidente nos ha dicho van a llegar contratistas mexicanos. Pemex tiene un mecanismo, una institución en Houston para que vayan a registrarse, entrar en alianzas estratégicas y realizar obras en Deer Park si fuera el caso que tuviesen interés en Deer Park. Ok, vamos a la página 10. Es una foto elegante de la pareja, a veces etiqueto pareja real del 4T, y utilizo autoabastecimiento para agradecer a Jorge y los lectores en el sector eléctrico que van a reconocer esa palabra, esa figura de autoabastecimiento. Gracias a ti, George. Sí, no, estoy pensando en ti, Jorge. Entonces, vamos a ver la pantalla, la página 11. Entonces, esas son dos fotos de esta casa. No me interesa el casa. La casa no es tan. O sea, hay casas que en realidad son mayores en elegancia, tamaño, todo eso es una casa ejecutiva, digamos, normal, digamos. Sí me llama la atención la piscina. Oiga, tú eres alguien de la Olimpiada en natación, ¿o qué? O sea, ¿en qué estado de mente tú vas a alquilar, rentar una casa de una piscina de 30 metros, o como era, 20 metros? Y el precio era de 112,000 pesos al mes. No sé, 112,000 pesos, pues suena mucho en pesos y en dólares un precio normal, así en casas en mi vecindad, podrían ser 2,500, digamos. Entonces, eso es el doble, ¿no? O sea, es un precio impresionante para una persona que no tenía empleo. Tampoco su pareja, José Ramón, dijo que pues tengo, ostentando él, tengo empleo en KEI Energies a partir de enero de 2020, pero el contrato de renta era firmada por ella y él ocupaba esta casa, él y la hija de ella. Entonces, en el verano y la mitad del 2020, 3 personas en esta casa
una niña. Vamos a la siguiente, 11. Entonces, eso es la portada de un reporte que hicimos para mostrarles que pues investigamos este tema en la medida en que era posible. La conclusión a la cual llegamos es que, pues vamos al siguiente, y luego les comento. La página 13. La página 13, yo puse, es una bibliografía por fecha de artículos, no todos, claro, pero seleccionados. Yo puse estrellas junto a artículos de más relevancia. Fíjense en un detalle. Fue en abril de 2021 que en ese artículo, ustedes pueden investigarlo, leerlo, el columnista Martín Moreno hizo un perfil de la Casa Gris y la situación casi en su totalidad en abril de 21. Pero no fue sino fines de enero de 22, o sea, ¿cuántos meses son? ¿No? 8 meses. Que Loret de Mola, en su capítulo 69, hizo un escándalo por información que ya existía en el público, en el dominio público por 8 meses. Es una cosa por preguntarse. El único detalle que agregó Loret de Mola era que la casa rentada era propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, una empresa de servicios petroleros y un gran contratista y proveedor de petróleos mexicanos. Eso fue, y corríjanme ustedes si ando mal, eso fue el único detalle, el único adición de salsa picante a la historia ya conocida en la prensa por meses. Entonces, la fórmula mexicana para que algo sea noticia es A más B más C más D. A es Pemex, B es adquisición, C es corrupción y D es presidente. Entonces, todos los elementos de un escándalo eran presentes. Entonces, hizo este reportaje sin llegar al fondo. El fondo era de dónde vienen esos fondos para soportar esta vida de lujo del hijo del presidente y su novia. No hay respuesta, todavía no hay respuesta. Era contento Loret con señalar un hecho que no había podido aclarar. Entonces, por eso en el título de nuestro reporte decimos investigación inconclusa y sigue inconclusa. Vamos en la cronología después del 27 de enero del 22. Vamos a brincar al 11 de febrero. En ese 11 de febrero, como todos nos acordamos, el presidente se fue en forma de ataque porque no pudo defender, explicar, borrar la atención del público en esta historia de la vida de lujo de su hijo. Entonces, para cambiar el tema y para poner los corresponsales, los reporteros en defensa, hizo ese ataque contra Loret de Mola, revelando o
tentando datos de que él ganó tanto, y tengo que decirles que el homólogo, o más bien la homóloga de Loret de Mola en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Rachel Maddow, esa señora de, no sé, 35, 40 años, gana $30 millones al año por ser reportera así con el afán y el entusiasmo contra la corrupción y la ignorancia de los líderes y toda la vida oscura de los legisladores y políticos. Ella gana $30 millones y si solo pagan Loret $1.7 millones, él es subvaluado. Deben de pagarle más. Pero el presidente tomó este monto como si fuera, ¿no?, la mina de oro, y para desvirtuar, la palabra en castellano es desvirtuar Loret, presentándolo como un escribano de fuerzas oscuras. Vamos a la siguiente página. Entonces, Loret, una semana después, quiso desvirtuar el ataque del presidente, pero la cosa quedó suspendida, o sea, sin resultado. Y llegamos el día 22, otra semana después, un artículo por Mariano Riva Palacio. Él agrega datos que no habíamos conocido, que fue por Cava Energy, por el dueño de Cava Energy, que en 2014 se fue a Dubái, o más bien 2015. Se fue a Dubái por donde vivía Carolyn Adams y se conocieron. No sabemos si fue en el bar después de un evento o fue en el evento de ProMéxico. Ustedes se acuerdan de ProMéxico, un sistema de promover comercio e inversión en empresas en el extranjero. Había una oficina de ProMéxico aquí en Houston. Entonces fue justamente, su nombre no me viene en ese instante, el dueño de Cava Energy, Stella Holdings. Él invitó a ella. Oiga, tú me encantas, vente a Houston. No, más bien vente a Monterrey, a una aldea que se llama ¿cómo era? De esta colonia de Monterrey, por donde viven los ricos, ¿cómo se llaman? García, San Pedro. Pedro Garza García, sí. Entonces, te invito a ser elemento de mi empresa en San Pedro Garza García. Tú no la conoces y no sabemos, ella fue criada en Brasil. Habla como su lengua materna, habla portugués. Y su padre era norteamericano, se supone que habla un inglés perfecto, con acento norteamericano, pero que hable ella más que buenos días en castellano, no sabemos. Sin embargo, el propietario de Cava Energy la invitó a México para hacer qué, con qué finalidad la invitó a México. No sabemos. En la prensa dice que ella era Calvid, ¿cómo dices?
se dedicaba al cabildeo, al lobbying, cabildeo. Pues, ¿qué es eso, no? Cabildeo ni se ubica. Y ella nos dice, quiero seguir con mi carrera en energía, en el sector de energía, energético, pero no explica en qué sentido, en qué papel, en qué función, cuáles capacidades tenía ella para el sector de energía y para estar en México promoviendo los intereses de Cava Energy y Stella Holdings. Por fin llegamos al final del 23 de febrero y ahora se explica que José Ramón ahora es empleado, hasta que nos indica la información en el dominio público. No había tenido empleo él, jamás, más que unos meses como coordinador de campaña de su padre, que ni siquiera amerita en la lista de empleo de alguien. Era un hobby, era una contribución, era un activismo político, no era empleo en el sentido en que aceptamos nosotros la idea de ser empleado. Entonces, como adulto, después de la universidad, sin empleo, ¿de qué se alimentaba? No hay información pública, pero ahora sabemos que es empleado de KEI Energía, una empresa de inmuebles cuyo propietario es Daniel Chávez. Daniel Chávez es el dueño de Vedanta Enterprises, una gran desarrollador de centros vacacionales de lujo, de hoteles de lujo, todo de lujo, y él es muy cercano al presidente. Dice que es el supervisor honorífico del Tren Maya. Entonces, eso es para rascarse la cabeza. Oiga, ¿qué es un supervisor honorífico que no cobra? ¿Qué hace sin cobrar y va a supervisar honoríficamente? ¿Qué es eso? No sabemos, pero sí sabemos que él es el dueño y el que aporta los fondos de sus 3 hijos, que tienen nombres con las letras K, E, I. Ahora, entonces, así tiene empleo el hijo del presidente. Y así termina la historia. Y lo que me llama la atención es que toda la pregunta inicial, que es por dónde viene ese fuente de fondos, ese fuente de dinero, no sabemos más hoy que sabíamos hace año y medio. O sea, la pregunta clave está en el aire y los reporteros a lo mejor asustados por el tratamiento de Loret de Mola, van a decir, pues, ¿sabes qué? No me interesa tanto esta historia. Que gocen sus fondos y que gocen la casa y el Mercedes-Benz, pero no me voy a exponerme a mi patrimonio, que el presidente me señale como otro escribano de la corrupción o de los conservadores o qué. Vamos a la siguiente página, 15. Entonces ya he tocado estos puntos. Ya la palabra que tuve que buscar en el diccionario en línea es sinecura. Jamás había utilizado ni visto en castellano la palabra para sinecure en inglés.
Entonces así ya toqué el Daniel Chávez. Él fue con el presidente López Obrador a Washington para festejar y ser parte del comité que comió una cena con el presidente Trump en la Casa Blanca. O sea, un gran honor para él, pues. Entonces, ya dije que en 2019 tenían esa casa, la casa que etiquetaba la mansión del bienestar. También tenía pues lo que se podría etiquetar la Mercedes-Benz del bienestar. Y toda la red de sus hijos y la señora y el hijo del presidente es la red del bienestar. Entonces, al final comento que a lo mejor los investigadores dicen mejor callarse. Entonces, no nos importa este tema. Ok, vamos a página 16. Entonces, conjeturas, tercera parte. Entonces, ok, siendo que la refinería de Deer Park ahora es propiedad de Pemex, tiene que ser abastecido por proveedores y contratistas avalados y por las autoridades mexicanas, por el Consejo de Administración de PNI, o por el presidente, o por el Pemex corporativo, o por Pemex Procurement International, pues hay todas esas posibilidades. Ahora, la señora Adams dice que escogió Houston para avanzar su carrera. Bien, en que, como dijo hace poco Abril, ¿en cuál capacidad? ¿Como empleada, contratista, asesor o qué? La siguiente hoja. Entonces, como dijo el astronauta, dice, Houston, we have a problem. ¿Se acuerdan ustedes una frase icónica? Entonces, si José Ramón, la señorita Adams, en alguna forma, no importa la forma que sea, que tiene alguna forma con el abastecimiento de la refinería de Deer Park, surgirá la sospecha de triangulación comercial con proveedores mexicanos que gozan el visto bueno de Morena y su líder. No habrá forma de escapar esa conjetura de una triangulación comercial. 2. Si PPI en alguna forma, otra vez, no importa la forma que sea, tiene que ver con el abastecimiento de la refinería de Deer Park, sospecha la triangulación comercial justamente con Morena y su líder, siendo justamente que Carmelina Esquer es hija del secretario particular del presidente. Ella es la presidenta de Pemex Procurement International. O sea, la hija del secretario particular del presidente es el presidenta de la arma de la institución de adquisición de petróleos mexicanos en Houston. Conclusiones. Número 18. La investigación periodística del origen de los ingresos se murió con el escándalo de Boret el 11 de febrero. Y como señalamos en el reporte, para el presidente no importaba el número de escándalos. El escándalo de
de la divulgación de los ingresos de Loreto, el escándalo que fuera, no importa. Lo importante era matar la historia, matar el reportaje de la investigación de sus hijos, de su hijo y de sus fuentes de ingresos. Y logró, al parecer, logró su propósito el presidente. Punto 2. Dudo que vayamos a hacer ni mañana ni en 10 años la fuente del enriquecimiento inexplicable de la pareja. O sea, la prensa mexicana van a olvidarse del tema, va a ser historia antigua y como decimos en inglés, let's move on. Entonces, 3, es buena pregunta si va a involucrarse PPI en el abastecimiento de Pemex Refinación Deer Park, Jorge. Deer Park. 4, es preocupante el escenario que futuros contratistas mexicanos en Deer Park irán a Houston para besar los anillos de la familia presidencial. Y si llega de contratistas políticas, la llegada de contratistas políticos es mal augurio para la refinería y el entorno de Houston. La página 19 es cuanto, señor presidente. Están ya, que si aceptan o están de acuerdo con que ahora su nuevo patrón sea Pemex y ya no sea Shell. Sí, creo que sí. Creo que sí. O sea, no hemos recibido ni leído noticias al contrario. Hubiese yo pensado al contrario, que los vecinos y los empleados iban a levantarse la mano, pero no. Aceptaron el cambio sin protesta, aunque en mi cuenta de Twitter, arriba en la cuenta de Twitter, hay una carta por un empleado de Shell que le había enviado a su representante en el Congreso que me dio la copia. Y ustedes pueden leer su comentario, que es: especialistas técnicos de operación y mantenimiento y seguridad están saliendo de la empresa, que para él era preocupante. Recomiendo que lean esta carta. George, una pregunta. La vez pasada de tu conferencia, comentabas que antes de que se concretara la venta de Deer Park por parte de Pemex, muchos de los empleados más importantes, los más críticos, habían salido de la refinería de Deer Park para irse a otras refinerías de Shell. ¿Eso se confirma? No tenemos, Jorge, ninguna lista de personas que salieron o no. Lo que sí pude yo discernir era cuando el presidente decía trabajadores, el significado de trabajadores no era igual a empleados. Trabajadores es trabajadores por hora. O sea, no los empleados ejecutivos. Entonces, está abierta la pregunta si van a haber cambios en los ejecutivos que no son, por su definición, no son trabajadores, ¿me explicó? Pues, que sepamos, no se ha realizado ningún acto en contra de la ley. Podría haber una investigación si es una cosa de lavada de dinero, y podría ser cosa de corrupción relacionada con Baker Hughes o con
otra empresa. No he escuchado ni visto la existencia de esta investigación, pero me supongo si están realizando es cosa de bajo perfil para obtener más información. Pero el gobierno de Biden no quiere hacer ola, no quiere hacer ruido con México. Entonces dudo que vaya a investigar este tema. O sea, si él percibe $10,000 o $20,000 al mes, ok. Hay muchos en Houston que reciben ese monto de compensación, que sea compensación de esa empresa de bienes raíces, pues es dinero de ellos, o sea, no hay motivo, no hay base aparentemente para realizar una investigación por corrupción o por acto ilícito. George, la senadora Xóchitl Gálvez anunció que la SEC de Estados Unidos admitió la denuncia sobre este caso por tráfico de influencias. ¿Ha habido alguna noticia en los periódicos, en los medios de Houston acerca de este caso? ¿O simple y sencillamente no les interesa el caso? Pues yo quise, desde el 7 de febrero, yo entregué una nota al Houston Chronicle, porque de verdad se trata de Houston, ¿no? En cierta medida. Pero no, el editor no me hizo caso. No es interesante. Recomiendo que busques tu otro medio para publicar tu nota. Entonces, ese tema de la Casa del Bienestar y quién es Carolyn Adams, el público en Houston, más allá de Baker Hughes, desconoce el tema. De acuerdo. No estoy convencido que tiene fondo, que tiene trasfondo, más bien dicho, la alegación de Baker Hughes y la renta de esa casa. Más bien yo acepto la explicación de la empresa. Oiga, que un empleado mío rente su casa a alguien, pues ok, es asunto de él, no me involucro en sus transacciones. Sin embargo, si yo fuera propietario de esta casa y alguien fuera a proponer ser mi inquilina, yo voy a querer saber su crédito, ¿cómo dicen ustedes? Su nivel de crédito, el credit score, ¿cómo dirías, Jorge? Credit score. Su historial de crédito. Historial de crédito, adelante. Entonces, ni tenía empleo, ni tenía crédito. Entonces, ¿en qué medida en qué estado mental tú vas a alquilar tu casa, esa casa enorme, a una chica que no tenía empleo ni historial de crédito? Eso es una parte que sí no me explico. Eso no señala corrupción, pero señala una anomalía en el comportamiento normal de una persona con una casa con ese valor, no rentarla a una desconocida sin historia, sin empleo. De acuerdo, George. Hay otra pregunta también de Sebastián Caboter, que además te manda saludos, y dice que esta pregunta es muy interesante porque ¿cuál es la opinión o la perspectiva que tienen de Pemex en Houston, ¿no? Sobre todo en materia de escándalos y corrupción. ¿Cómo nos perciben? ¿Qué piensan en Houston de Petróleos Mexicanos con respecto a estos temas? Sobre los escándalos de corrupción y
mm, pues siempre hay los cínicos, ¿no? Que dice, no, eso es normal que haya esa clase de escándalo, ¿no? Pero ok, o sea, eso es la historia negra de Pemex, ¿no? Pero también hay otra historia, ¿no? De profesionistas que han recibido sus títulos profesionales, que quieren buscar una carrera con dignidad, con respetabilidad, con desempeño. Entonces, y hay muchas empresas que han tenido contratos con Pemex, ¿no? Y están ellos contentos. Hasta yo mismo he tenido contratos de Pemex y yo, francamente, orgulloso de la posibilidad de contribuir al mejor desempeño de la empresa. Entonces, no hay una postura pública, no hay un sentimiento universal acerca de Pemex, ¿no? Porque hablando de las empresas petroleras, siempre hay escándalos, ¿no? Hubo un escándalo con Shell, con Exxon, con la empresa que tú señales. Hay en su historia un escándalo. Entonces, es parte de la cultura petrolera, me da pena decirlo. No quiero decir que es normal que haya escándalo, ¿no? Es como fuga de petróleo, ¿no? Es una empresa con riesgos, ¿no? Riesgos también, riesgos de escándalo. Y pues eso podría ser tema de otro, ¿cómo dices tú? ¿Cómo es de X de otros, de otra sesión, harina de otro costal? Harina otro costal. Perfecto. Y sobre justamente esto que comentas, que es una empresa con muchos problemas, pues también hay, pues la empresa Pemex, Petróleos Mexicanos, presentan graves pérdidas. Entonces, Sebastián Caboter también te pregunta, pues, que qué opinan los empleados de Shell, si sabes, sobre, pues, que ahora su nuevo dueño, su nuevo empleador, Petróleos Mexicanos, pues presenta graves pérdidas financieras. Pues tú señalas la pasividad de los reporteros en Houston. Ellos no corresponde a mí, a estas alturas de la vida, de irme al punto de salida a las 17 horas de la tarde para entrevistar a los empleados. O sea, debe de ser cosa más fácil enviar 2 o 3 o 4 reporteros a la hora de llegar o salir de los empleados y preguntarles. Pero no he visto, dudo que se haya realizado ese trabajo de investigación periodística. Entonces, no sé, sería especular. Yo me supongo que haya cierta preocupación. El director general en Deer Park ahora se llama Guy Hackwell. Un señor de 60 años simpático. Yo lo conocí 2 veces cuando sí me fui a Deer Park para escuchar sus comentarios. Él es de Australia y tiene la fisionomía de una persona de Australia, o sea, un look normal norteamericano, europeo, de la, ¿cómo dices?
¿Qué? Quiero decir que como un gringo normal, ¿no? Y él dijo a los vecinos, a la gente de Deer Park, dijo, ustedes van a ver las mismas caras así en el futuro, en la operación de Pemex siendo dueño Petróleos Mexicanos. Ok, pero sí y no. O sea, él habla con un acento australiano, no lo puedo imitar, pero eso es una variación de inglés. También el acento mexicano en inglés es una variación del inglés, pero va a registrarse la diferencia, el cambio de que el, el dueño habla con un acento mexicano así. Yo mandé una nota a Guy Hackworth diciendo, oiga, debes tú de contratar mis servicios para los ejecutivos de ustedes que van a querer avanzar en inglés y los ejecutivos mexicanos que van a querer avanzar en inglés, pero no me respondió. Entonces, también estamos ante la cuestión de perfil racial, por decirlo así, ¿no? O sea, el perfil étnico del mexicano clásico, ¿no? Tiene un look diferente, no se ve como también tenemos, claro que tenemos los Euro-Mexicans. ¿Me entiendes? Los Euro-Mexicans. Y a lo mejor van a querer colocar Euro-Mexicans en los puestos de Pemex, pero hay que acordarnos que el gobierno actual es de Morena. Morena es distinto. Morena no es Euro-Mexican. ¿Me explicó? Sí. Entonces, si vamos a tener ejecutivos en Deer Park que son de la afiliación morena, abre la posibilidad más la probabilidad que todos no van a ser de look Euro-Mexican. Entonces, eso sí van a registrarse y a lo mejor inquietarse en Deer Park. Ok. Te pregunto también, Pierce, Larry está basado en Washington, además que te dice, hi George, te saluda. Dice que, bueno, que me imagino que está hablando también del tema del hijo de López Obrador y dice que, bueno, que esto es un tema importante, una materia importante de corrupción en Washington y te comenta otra vez, ¿no? Esto que ya respondiste hace un rato, que si Estados Unidos tomaría acciones y, bueno, hace un rato comentaste que lo más posible es que no tome acciones Estados Unidos. Entonces, pero no quería dejarla de leer lo que te mandó Pierce Larry. Sylvie Ferrard te dice, congratulations, George. Bueno, que muchas felicidades, que muy buen tópico, muy buena discusión y que estos temas, este tema del que estás tratando, que estás abordando, pues que en Europa es un escándalo también. Entonces estamos viendo que tanto en Washington como en pues Europa es un tema pues que deberíamos de quizás preocuparnos, ¿no? Porque se ven como una cuestión de escándalos. Jorge mandó creo que el tema de Xóchitl Gálvez y Silvi también te vuelve a preguntar, no, lo dijo 2 veces. Dice Fahim Janami, dice live here from Houston, Pemex story is not interesting here. Nos está comentando que él ve que la historia en Houston, o sea, el tema de Pemex no es de interés en Houston,
y que no hay información, no hay noticias sobre, como tú decías, George, sobre la corrupción en Pemex, ¿no? O sea, no es un tema que haya trascendido a los medios de comunicación en Houston. Entonces, Fahim lo está lamentando. también comentando, así es, George. Sí, lamentando. El editor en el Houston Chronicle dice, pues tiene que ser de interés para el público de comercial, público de business en Houston. Pues sí y no, pues lo que pasa en México es relevante al business public en Houston. No tiene que ser que un contratista de Houston. Lo que pasa en el sector petrolero en Houston sí es relevante para la comunidad de negocios empresarial en Houston. Buenas tardes, George, un gusto volver a escucharte. Así como en México está el Clúster Metropolitano de Energía, la Asociación de Energía y muchas más asociaciones civiles relacionadas al sector energético, allí en Houston, ¿cuáles son las principales asociaciones del sector energético? Esta semana, pues asociaciones desde los ingenieros, los geólogos tienen asociaciones no justamente enfocadas en México, ¿no? De los ingenieros petroleros, los geólogos petroleros, y había desde por unos años, 5 años, una agrupación de profesionistas en energía en Houston, pero no existe, terminó, dejó de operar. También es la US Mexico Chamber of Commerce, la Cámara de Bilateral, pero no están involucrados mucho en energía. También en el Baker Institute, que es la Universidad de Rice, hay un programa de energía y un programa sobre México, pero no son tan activos, ¿no? Se dedican a invitar a gente de primera en Houston. Déjame comentar para mí un momento muy especial. Baker Institute invita a los altos funcionarios y altos la clase política mexicana. Entonces, en una ocasión, hace, no sé, 3 años, invitó justamente a Jesús Reyes Robles, una persona que yo conocí en fines de los 80s, o sea, por muchos años, no con frecuencia, ¿no? Pero yo lo conocí y he tratado con él por muchos años, digamos, ¿no? Eso fue en el año de 2018. Ya electo López Obrador. Ok. Pensamos, él es la persona arquetípico neoliberal. O sea, toda su carrera, toda su existencia derive de ser doctorado de MIT, de tener el perfil de un junior neoliberal, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, es una persona idónea para tipificar el junior neoliberal de la clase política. Ok, estamos no me acuerdo el mes, pues si a lo mejor era después de las elecciones del actual presidente. Entonces, en ese momento, tú siendo Chucho Reyes Robles, tienes la oportunidad de vindicar, de mostrar la validez, el honor, la sabiduría, la buena gestión del
de la reforma energética. Es tu oportunidad, tu plataforma. Aquí, Chucho, está el micrófono. Defiendes tú la reforma energética, ¿no? O sea, él es la persona. Aquí es el momento. Estás en Houston, está grabada. Tu momento en historia para lucirse, no solo para ti, sino para toda tu generación. Pero en vez de intentar esta justificación del perfil de su generación, digo, no solo él, su generación que recibieron sus títulos en año 90, digamos, o antes, tu momento para poner su huella digital en la historia mexicana. Ok, intentar eso. Dio una conferencia de los defectos de análisis, de proyección del plan de operación de Pemex. O sea, una presentación detallista, bien hecha. Yo fue fuera de mi alcance, pero yo tuve la sensación que fue realizado por uno de sus ayudantes. Entonces llegamos a la cuestión de respuestas, preguntas y respuestas, y tuve que ponerse de pie, ponerse de fila para llegar al micrófono. Yo fui la última persona que hizo una pregunta. Dije, oiga, Chucho, si fuera posible tomar otra decisión en tu carrera, en la vida pública, si fuera posible hacer otro cambio en tu gestión, ¿cuál hubiese sido? ¿Me explico la pregunta? Sí. ¿No? Y él dijo, híjole, lo agarré en la curva. Entonces dijo, pues no hubiese aceptado la oferta de ser director general de Pemex. Sí. No, La sufrió, George. Tengo que comentar que la sufrió porque yo yo era asesora de la Dirección General de Pemex cuando estaba el doctor Reyes Heroles, y sí puedo decir que fue un periodo complicado para él porque era un priista dentro de un gobierno panista. Entonces fue muy complejo porque no había poca aceptación, aunque fuera él el director. Entonces, sí lo creo lo que estás diciendo. Sí, sí, yo escuché rumores de las peleas con la secretaria de Energía. ¿Quién era? ¿Qué es él? Kessel, ¿no? O sea, en las sesiones de Consejo de Administración, las dos estaban gritando una a otra, pero sin embargo, esta respuesta fue tan personalizada, la pregunta en su trasfondo no fue para él, sino fue para su generación. ¿Qué hizo más su generación para que llegaríamos al punto en que tenemos ahora un presidente en contra a todo lo que ustedes han hecho por 25 años? Claro que eso habla de una gestión mala en cierto sentido. Entonces, ¿en cuál sentido? ¿En cuál momento? Yo me sigo preguntando a mí mismo. Pero eso fue la pregunta a él, al doctor Reyes Robles, y no quiso aceptar la pregunta.
Claro, gracias, George. Bueno, pues Ignacio Carrizales pues, nos felicita a Jorge, a ti, George, a mí, y que bueno, no tiene preguntas en este momento, que tu exposición deja muy claro el panorama de este tema, de cómo que este tema representa en Texas, o sea, lo que representa este tema en Texas y en Estados Unidos en general, que bueno, por lo que entendemos, representa poco. Y dice... perdón, dice Melanie Palomar, dice, no que hay Prián. Pues a lo mejor sí, pero en ese entonces no había tanto Prián, Melanie, al menos eso me tocó, fue mi experiencia. Daniel Gutiérrez desde Baja California dice que el hijo de AMLO no tiene permiso, es cierto eso. Bueno, eso es lo que se ha comentado en los medios, dice que el hijo de AMLO no tiene permiso. Ay, perdón, ya lo perdí. Ay, ya me perdí. Que no tiene permiso para laborar en Estados Unidos y mucho menos como abogado. Y que según Daniel esto implicaría una multa de $50,000. Dice Daniel Gutiérrez, no sé qué reglas hay en Texas. George te pregunta, porque bueno, cada estado es diferente. Las normas, las leyes, y te pregunta que ya que el hijo de AMLO no tiene este permiso de trabajar en Estados Unidos y mucho menos como abogado, ¿cuál sería la sanción, si es que existe, justamente en Texas, ¿no? Y en cuanto a si es un delito solamente o es una infracción menor. Pero según la constancia de José Ramón, él tiene una clase de visa TN, que es una visa facilitada por NAFTA y por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que sí permite asesores legales de trabajar como asesor. No creo que es cosa de litigar. No estoy bien enterado de la diferencia que entre asesor legal y ser abogado registrado en el sistema jurídico de las cortes. Pero sí, dudo, sí los tratados permiten abogados de entrar en Estados Unidos y realizar en una medida su profesión. O sea, tal y cual que esté en Houston funcionando como abogado, está contemplado por los acuerdos bilaterales o trilaterales. Ok, de acuerdo. Y bueno, Víctor Ramírez, pues hace la aclaración justamente el tema del PRIAN, porque dice que es realmente una creación del presidente Andrés Manuel López Obrador y que pues es solamente esto se encuentra en un discurso que, bueno, no solo en el discurso, sino en el concepto, o sea que la creación del concepto del PRIAN es de López Obrador y pues que se ha ido manifestando en los discursos, ¿no? Abril, quisiera que invites a Guillermo Suárez a comentar. Con mucho gusto, Guillermo, estás cordialmente invitado a participar para hablar ahora con George Baker. Resulta ser que ahorita toda la situación que estamos viviendo está muy complicada. Hay una gran cantidad de situaciones que se han venido presentando que han puesto en riesgo el TEMEC. Y aparte, toda la compra que se hizo de Deer Park se hizo a través de mecanismos que no quedan claros. De hecho, ni siquiera al público en general se le permitió ver cuáles eran los términos de referencia para cambiar de posición y de posesión de Deer Park hacia Pemex. Y de hecho, una de las cosas que quedan en peligro ahorita es toda la cantidad de contratos que había para el suministro de petróleo
para operar la refinería, y los productos terminados, qué vigencia tienen los permisos y los contratos que ya se emitieron. O sea que Pemex no tiene derecho a sumar eso para la producción de refinación. Entonces, ese es un gran hueco ahorita que queda con lo de Deer Park. Aparte de el riesgo de la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, que está ahorita en veremos con las revisiones que están haciendo por parte del Congreso para la cuestión eléctrica. Entonces, todo esto ahorita, yo le digo a George Baker que esto parece ser como, no son como huevos estrellados, sino más bien es como huevos revueltos. O sea, no se puede distinguir qué es lo que va a salir de todo este proceso. Son huevos divorciados, mi querido amigo, no son huevos revueltos. Muy bien. Perdón. Pues sí. Así es. Terminamos hoy. Guillermo, muchísimas gracias también por la participación. A todos los que estuvieron hoy con nosotros. A todas las mujeres, Jorge. Ahora te tienes que hacer un panel de mujeres o algo porque pues, es el mes de la mujer. Y no me eches la responsabilidad, que luego... Oye, Abril, lo has hecho excesivamente bien. Entonces, mira, hoy estamos a 10 de marzo. Las próximas semanas, pues tú serás la conductora, ¿eh?